mensual, digo, bueno, voy a calcular el N en meses, ¿sí? Fíjense, a diferencia del ejercicio anterior, donde me decía, bueno, en el anterior tampoco, nos decía cómo era el plazo, ¿sí? La unidad de plazo, pero en el primero que vimos nos decía cómo era la unidad del plazo, que era en meses, ¿sí? Acá no me lo dice, pero entonces como no me lo dice, pero ya me da la tasa mensual, digo, bueno, no hago nada con el pasaje y digo, bueno, si la tasa es mensual, el N que voy a obtener es en meses, ¿sí? Sabiendo que tengo un capital inicial de 160 y de que el monto va a ser un 30% más que el capital inicial, por eso lo multiplican por 1,30, ¿sí? Y vamos a llegar a un valor de monto de 208, ¿sí? Una vez que ustedes hacen esa relación, el ejercicio es exactamente igual, ¿sí? Hacen el cociente entre el monto y el capital inicial, dividido el logaritmo de 1 más i, llegan a 5,38 meses, ¿sí? Lo pueden dejar así. Y si lo quieren expresar en función de los días, la parte decimal, la parte entera son 5 meses, lo que van a decir es que si un mes tiene 30 días, 0,38 del mes tiene X días, eso les da 11,4 y lo redondean a 12, ¿sí? O lo pueden redondear a 11 también, como quieran, ¿sí? No hay inconveniente. O lo dejan expresado así, 5,38 meses, o ponen 5 meses y 11 días, o ponen 5 meses y 12 días, ¿sí? Como les resulte mejor, ¿sí? Pero bueno, estos son más o menos parecidos a los que estuvimos haciendo. Sobre este tienen alguna consulta, que aparece este tema de la variación relativa. ¿No? Bueno, No. Seguimos con el siguiente, ¿sí? El 18. Dice, determinar cuál es la tasa de interés bimestral. Me pide como incógnita la I bimestral, por lo tanto, el N va a tener que estar en bimestres, y si no está en bimestres, lo voy a tener que calcular en bimestres, tal que triplique un capital de 350. Por lo tanto, acá, parecido a el ejercicio no el anterior, sino el anterior, yo tengo un capital inicial de 350 y el monto es el triple de ese capital inicial. Por lo tanto, el monto van a ser 1050, ¿sí? Al cabo de 8 bimestres, ¿sí? Y esto que nos dice acá, considerando reinversión de intereses, que nosotros en estos ejercicios no nos tenemos que preocupar que nos digan esto, porque sabemos que estamos en la guía de interés compuesto, pero en el parcial ustedes no van a decir, ustedes no van a tener, este es el ejercicio de interés compuesto, ustedes lo van a tener que deducir. Acuérdense que la reinversión de intereses es interés compuesto, ¿sí? Entonces acá, esto cuando me dice considerando la reinversión de intereses, lo que me está diciendo es, mira, es un ejercicio de interés compuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular la tasa, ¿sí? Tenemos el capital inicial de 350, el monto de 1050, el N 8 bimestres, despejan la I, usan la fórmula, y es la raíz octava, ¿sí? Del cociente entre 1050 y 350, y a eso le restan 1. Y entonces les da el 14,72%, y acuérdense que tienen que poner la unidad de medida de la tasa, que en este caso es bimestral, ¿sí? Porque el N estaba en bimestres y además me pedía que sea bimestral, ¿sí? Entonces, nada, es simplemente despejando la fórmula de la I de interés compuesto a tasa constante, ¿sí? Si tienen alguna duda, si no, avanzamos al siguiente. Estos son... fíjense el 19, que es parecido también a uno de los que estuvimos haciendo hasta recién. Dice, ¿cuál es el número de periodos? Me pide el N, ¿sí?
Y el N me lo pide en periodos, entonces no me aclara cuál es el de ese, no me dice en meses, en trimestres, en semestres, con lo cual lo más sencillo que ustedes tienen acá para hacer es la unidad de medida de la tasa, el N va a estar calculado en esa unidad, ¿sí? Entonces dice, bueno, calcular cuál es el número de periodos en que un capital de 200, capital inicial, colocado a una tasa del 3,2% mensual, por lo tanto, la I está mensual, y como el N no me aclara la unidad de medida, ustedes lo calculan en meses, es decir, el resultado que ustedes van a obtener del despeje de la fórmula va a estar en meses y lo dejan así a interés compuesto que se duplique. Por lo tanto, ese capital inicial se va a duplicar. Yo tengo un capital de 200, por lo tanto, el monto va a ser 400. Y en función de esos datos, despejan el N, que acá va a ser, bueno, el logaritmo natural del cociente entre 400 y 200, que es 2, dividido el logaritmo natural de 1.032, y ahí obtienen 22, y esos son meses porque la tasa fue mensual. ¿Sí? En el parcial aclaramos que son meses, ¿no? Aclaramos todo. No, tienen que... Sí, eso lo tienen que poner, ¿sí? Tienen que poner el periodo tanto de la tasa como del plazo. Si ustedes dejan 22 nada más, el ejercicio está regular. No es que está mal porque ustedes las cuentas las saben hacer, pero tienen que aclarar el periodo, ¿sí? Es importante eso, okay. Sí. Bárbaro. Bueno, estos son... Ahora vamos a volver a... Bueno, ya hicimos un poco los que son de reemplazo, ¿sí? Vamos a hacer el 15 ahora, ¿sí? Dice, si deseamos hacer un depósito que arroje un valor final de 3.432,67. Si ese es el valor final, es el monto, ¿sí? Es lo que ustedes retiran, 3.432,67. Calcular cuál será el importe a depositar, por lo tanto, el importe a depositar es el capital inicial, esa es la incógnita que vamos a tener. Esperen que se los bajo, así lo tenemos todos juntos, ¿eh? Ese es el capital inicial. Si está colocado 11 meses, ¿sí? La inversión está colocada 11 meses, estimando que la tasa para los primeros 5 meses es del 5,5% mensual y luego del 6,5%. Considerar reinversión de intereses, ¿sí? Entonces, lo que tienen acá, bueno, considerar reinversión de intereses es interés compuesto, acá es medio redundante, pues estamos en la guía del tema, pero bueno, es una información en el caso cuando tengo un ejercicio con los temas mezclados, ¿sí? Acá lo que nos encontramos es que la tasa es variable, porque me aparecen dos tasas de interés, ¿sí? Me aparece el 5,5 y me aparece el 6,5. Si estuvo invertido 11 meses y me dice que para los primeros 5 meses es del 5,5, obviamente para los 6 meses restantes la tasa es del 6,5% mensual. Plazo y tasa, la misma unidad, no hay problema, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿se acuerdan que nuestra fórmula, yo acá tendría 11 tasas, ¿sí? Uno, en principio, lo que pasa es que se me repetirían. Yo tendría la tasa 1, 5,5, la tasa 2, 5,5, la tasa 3, 5,5. Y cuando ustedes harían la cuenta que tendrían que multiplicar esas 11 tasas, dirían, ¿no? El monto es igual al capital inicial por 1.055 por 1.055 por 1.055 5 veces y después por 1.065 por 1.065 6 veces más. Para multiplicar las 11 tasas. Tienen 11 meses, tienen que tener 11 tasas. Pero como las tasas, si bien son distintas, pero se repiten, ¿sí? Pues ustedes tienen 5 periodos que tienen una tasa y 6 periodos que tienen otra tasa, en vez de estar multiplicando acá 11 veces, haciendo 5 veces por este valor y 6 veces por este valor,
lo que nosotros podemos decir es, mirá, en vez de multiplicar 1.055 5 veces, haces 1.055 elevado a la quinta, que es lo mismo. Y con la tasa del 6,5 también, en vez de multiplicar esa tasa 6 veces, lo elevo a la sexta, ¿sí? Para hacerlo más reducido, ¿sí? Porque con 11 tasas ya se complica estar haciendo 11 cuentas, ¿sí? Entonces, pueden usar esta, que es sintética, que es 2 tasas, pero como las tasas se repiten para distintos periodos, elevan a la N1 para los periodos en el cual estuvo la primera tasa y a la N2 para los periodos que estuvo en la segunda tasa. Con un control que ustedes tienen que hacer. La suma de los dos exponentes que tienen acá, ustedes elevaron a la quinta y elevaron a la sexta, la suma de ese 5 más 6 les tiene que dar el plazo, 11. Si a ustedes acá los números que pusieron no les da 11, es que contaron mal el plazo en que estaban cada una de las tasas, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que tener presente acá es este a la quinta y este a la sexta, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Una vez que ustedes hacen esto, lo único que hacen es despejan el capital inicial, ¿sí? Esto les va a dar un número, que lo multiplican por otro número. Esto es un número que llegan a 1,90. Capital inicial por 1,90 les da 3.432. Pasan dividiendo el 1,90 y llegan que el valor del capital inicial es de 1.800. Es decir, una vez que ustedes resuelven esta parte de acá, el resto es despeje, ¿sí? Pero lo importante es esto con la tasa variable. Cuando se repite la tasa, no tienen que estar multiplicando en la repetición, sino que pueden elevar para hacer más sencillo el cálculo, ¿sí? Porque acá están multiplicando 11 productos, la verdad que es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, nada, tenemos esto como presente acá, ¿sí? El 14, ¿no? Vamos al 13. Parecido, pero acá con una variante más. Es decir, es parecido que esta tasa variable. En el ejercicio anterior, ¿sí? Lo que teníamos era que el plazo y la tasa estaban en la misma unidad. Acá vamos a ver que no, ¿sí? Entonces lo que nos dicen es, el 20 de diciembre, un depositante coloca 80 pesos. Deposita 80 pesos, entonces ese es el capital inicial. Por un plazo de 10 días, siendo la tasa efectiva mensual del 7%. Entonces, ustedes acá tienen un primer plazo de 10 días y la tasa que corresponde para esos 10 días es el 7% mensual. Acá ustedes ya van a tener un problema, ¿sí? Que lo van a tener que resolver, que tienen el N y la I en distintas unidades, ¿sí? Tienen diaria, días y mensual. El valor se vuelve a invertir en otra entidad que paga el 7,5% mensual por un plazo de 20 días. Determinar el monto y los intereses de toda la operación. Acá lo que sucede es lo siguiente. Ustedes tienen 80 pesos, ¿sí? Lo invierten por 10 días y lo que obtienen lo vuelven a invertir por otros 20 días, ¿sí? Eso sería como todo el proceso, ¿sí? Primero 80, que lo invierto por 10 días, eso les va a dar un valor, un monto, pero después ese monto lo vuelven a depositar, por lo tanto ese monto se convierte en capital inicial para la segunda inversión. Si ustedes acá tienen 2 inversiones. Lo que me pide el ejercicio es que calcule el monto y los intereses, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen es un ejercicio de interés compuesto con tasa variable, porque hay 2 tasas, y con 2 plazos diferentes, ¿sí?
Acá el problema que tenemos en este ejercicio respecto al anterior es que como el plazo y la tasa están en diferentes unidades de medida, tengo que llevar todo a la misma unidad. Y nosotros sabemos por el momento que en interés compuesto, cuando tasa y plazo están en diferentes unidades, lo que tengo que mover es el plazo. La tasa la tengo que dejar en la unidad de medida que tengo. Entonces, tengo que dejar las tasas mensuales y lo que tengo que expresar son los 10 y 20 días en fracción de mes. Entonces, lo que dicen es, si 30 días es un mes, 10 días son X mes, entonces, para el primero nos va a dar 0,33 meses. Entonces, esto va a ser igual a 0,33 meses. Y ustedes, obviamente, los 10 días ya se olvidaron, no existen más para ustedes 10 días, ¿sí? Y lo mismo hacen para la segunda operación. Si 30 días es un mes, 20 días es una fracción de mes, van a ser 20 por 1 dividido 30, les da 0,67 de mes, ¿sí? Entonces acá van a poner 0,67 meses y esto también lo van a ignorar, ¿sí? Una vez que ya tienen esto, tienen plazo y tasa en la misma unidad, reemplazan y lo que dicen es capital inicial 80 por 1,007 a la 0,33 por 1,075 a la 0,67. Y de esta manera obtienen un monto de 85,57. Una vez que obtienen el monto, la fórmula de interés, acá para interés compuesto, es la diferencia entre el monto que lo hallaron antes y el capital inicial, entonces les da 5,57. ¿Sí? ¿Me van? Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, yo está ok. Está. Lo más difícil siempre va a ser buscar el tema de calcular el plazo, digamos, que siempre quede todo en meses o todo en días, Claro. pero eso, y qué fórmula usar, pero después ya es despejar. Claro, después es despejar, exactamente. Siempre acuérdense que la lógica que nosotros tenemos, que ahora lo estamos haciendo medio implícitamente, pero siempre es, identifico si es interés simple o interés compuesto, identifico si es tasa fija o tasa variable, verifico que la I y la N estén en la misma unidad y después aplico la fórmula de lo que me están pidiendo, ¿sí? De acuerdo a lo que yo fui decidiendo entre interés simple, interés compuesto, tasa fija, tasa variable. Eso a ustedes los direcciona en la hoja de fórmulas que ustedes tienen, saber dónde tienen que buscar, ¿sí? Porque ustedes fórmula de monto tienen 4, de interés simple tienen 2, a tasa fija, a tasa variable, de interés compuesto tienen otras 2, a interés simple, a interés variable. A tasa fija, a tasa variable. Entonces, de esas 4 fórmulas de monto que ustedes tienen, cuando ustedes van decidiendo estos interés compuesto, tasa variable, dicen, bueno, de las 4, la que tengo que usar es esta. Y usan esa fórmula, ¿sí? Nosotros acá ya no lo estamos como lo hicimos en la teoría, primer paso, segundo paso, porque no es necesario hacerlo, porque uno se va dando cuenta a medida que va leyendo el problema. Entonces, nada, pero bueno, siempre estamos como implícitamente haciendo estas cosas, ¿sí? Así que este es el 13. Y ahora me parece que vamos a ir en el orden, ¿sí? Este es... No. Sí, ahora vamos a ir en orden. Sí, ahora los que nos quedan vamos en el orden que teníamos, ¿sí? Vamos al 3. ¿Sí? Dice, ¿qué capital al 5% mensual, ¿sí? En 5 meses ha producido a interés compuesto un monto que supera en 1000 al que se hubiera obtenido a esa tasa en régimen de interés simple? ¿Sí?
Entonces, uno cuando lee esto dice, bueno, lo primero que vamos a leer es lo que me piden y lo que tenemos. Me dice, ¿cuál es el capital? Capital inicial, me da una tasa del 5% y me da un N de 5 meses. Tasa y plazo en la misma unidad, pero no me da el valor del monto. Pero lo que me dice el ejercicio es que el monto a interés compuesto es 1.000 pesos mayor que a interés simple. Entonces, cuando nos dicen esto, nosotros lo que tenemos que hacer es traducir esta frase, a nivel de fórmula, para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, lo que me dice esto es, mirá, el monto a interés compuesto es igual al monto a interés simple más 1.000. Porque lo que me está diciendo, mirá, el monto de interés compuesto es 1.000 pesos mayor que el monto de interés simple. Por lo tanto, para poder hacer la igualdad, lo que digo es, el monto de interés compuesto es igual al monto a interés simple más 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Una vez que ustedes hacen esto, dicen, bueno, ahora traduzco esto en fórmula, ¿sí? Sabiendo que esto es a tasa fija, porque me dieron una única tasa. Entonces digo, ¿cuál es la fórmula de interés compuesto a tasa fija? Es monto, es capital inicial, es igual a, monto es igual a capital inicial por 1 más I a la N. ¿Cuál es la fórmula de monto a interés simple? Capital inicial por 1 más I por N. Y a eso le agrego los 1.000, ¿sí? Porque acá yo reemplacé fórmula y fórmula, pero esto tengo 1.000. Mi incógnita es el capital inicial, ¿sí? Lo que yo tengo que calcular. Pero el resto yo tengo valores, ¿sí? Porque tengo acá capital inicial por 1.05 a la quinta es igual a capital inicial por 1 más 0,05 por 5. Y a eso le sumo los 1.000. ¿Sí? Una vez que tienen esto, resuelven lo que pueden resolver numéricamente. ¿Sí? El 1.05 a la quinta les da 1.27 multiplicado por C sub 0. Eso es igual a 1.25 por C sub 0 más 1.000. Juntan de un lado todo lo que es C sub 0, dejan del otro lado todo lo que es número, ¿sí? Y entonces el 1.25 pasa restando, esto les queda 0,02628 del capital inicial, es igual a 1.000, capital inicial es igual a 1.000 dividido 0,02628. Y llegan a un capital inicial de 38.049,49. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Estos ya son más de, no tanto de aplicar la fórmula en forma directa, sino de razonar un poco más, ¿sí? Fíjense el siguiente que está relacionado con el anterior. Dice, considerando el enunciado anterior, es decir, considerando los datos del enunciado anterior, ¿qué tasa se debió usar a interés simple para que los montos fueran iguales? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahora, los montos son iguales, por lo tanto, si los montos son iguales, el monto de interés compuesto es igual al monto de interés simple. ¿Qué datos tienen ustedes del ejercicio? Tienen el capital inicial, que son lo que hallaron en el punto anterior, los 38.049,49. Ese dato lo tienen. Tienen el dato de la tasa de interés. ¿De la tasa de interés de qué? De lo que es interés compuesto, ¿sí? Porque para que ustedes igualen los montos de interés simple y interés compuesto nunca pueden ser iguales, salvo en el periodo 1. Pero después siempre el monto de interés compuesto tiene que ser mayor al monto de interés simple porque uno genera interés sobre interés y el otro no. Entonces, para que sean iguales, yo a interés simple lo tengo que invertir en un mayor plazo que a interés compuesto, siendo las tasas iguales, o a interés simple
tengo que tener una tasa mayor que interés compuesto siendo el plazo igual, ¿sí? Entonces, como acá el plazo es igual, son 5 meses, y la tasa de interés compuesto, perdón, es el 5 mensual, lo que vamos a calcular es la tasa de interés simple, y lo que ustedes saben, ¿sí? No van a saber si la respuesta les dio bien, pero sí lo que saben es que esa tasa tiene que ser mayor, ¿sí? Porque es la única manera de yo poder igualar al monto de interés compuesto, ¿sí? Lo mismo si fueran plazos, ¿sí? El plazo de interés simple lo tengo que invertir más tiempo que a interés compuesto para que los montos se igualen, porque si no, siempre el monto de interés compuesto es mayor porque gano interés sobre interés, ¿sí? Entonces, los datos que tienen es el capital inicial, que lo calcularon antes, la tasa de interés compuesto, que es el 5% mensual, el N, que eso es igual para los dos, y lo que ustedes tienen que calcular es la I a interés simple, ahora sabiendo que el monto a interés compuesto es igual que el monto a interés simple, ¿sí? Entonces, reemplazan, ¿sí? Dicen, bueno, ¿cuál es el monto de interés compuesto? C sub 0 por 1 más I a la N. ¿Cuál es el monto de interés simple? C sub 0 por 1 más I por N, ¿sí? Reemplazan los valores que tienen. Acá tienen 38.049 por 1.05 a la quinta, es igual a 38.049 por 1 más 5 por I. Esto se simplifica, este 38.049, porque este que está multiplicando pasa dividiendo, entonces lo podemos anular, ¿sí? Entonces, si ustedes se complican, hagan la cuenta, ¿sí? Porque esto es un número y después cuando lo dividan por 38.049 les va a quedar esto, en definitiva, ¿sí? Acá está simplificado, pero si se complican con el tema de los despejes y la simplificación, no lo simplifiquen, resuelvan esto numéricamente, les va a dar un número, cuando les dé este número van a despejar esto, primero pasando dividiendo este número y van a llegar al 1,27628, ¿sí? Esto es igual a 1 más 5 por I, y entonces despejan, primero pasan el 1 restando, les queda 0,27628, y después pasan el 5 dividiendo. Y ahí llegan a una tasa del 5,52, que lo primero que ustedes dicen, esto es lógico porque me dio mayor que el 5%, ¿sí? Y por otro lado tienen que aclarar que es mensual porque el N estaba en meses, ¿sí? Sobre este me fueron siguiendo, ¿se entendió más o menos lo que hicimos? Perfecto. Excelente. Sí, y acá tienen esta regla, ¿sí? Que si los montos a interés simple y a compuesto son iguales, los valores de interés simple, ya sea el capital inicial, la I o la N, tienen que ser mayores, ¿sí? Alguno de esos tres tiene que ser mayor para que ustedes tengan un monto de interés simple igual que el monto a interés compuesto, ¿sí? En este caso, teníamos igual capital inicial, teníamos igual el N, el que tiene que ser mayor es la I, ¿sí? Esto ya los hicimos, 5, 6. Vamos al 7, ¿sí? El 7 dice, un capital invertido generó durante 2 periodos consecutivos los siguientes intereses. El interés que tienen entre el periodo 6 y 7 fueron de 20.000 y el interés que ganaron entre 7 y 8 fue de 22.000. Lo que tengo que calcular es el capital inicial, ¿sí? Y acá esto ya es un poco más complejo para hacer, ¿sí? Los datos que tenemos es que el interés entre 6 y 7 es 20.000, el interés entre 7 y 8 es 22.000 y tengo que calcular el capital inicial, ¿sí? Para calcular el capital inicial, ¿sí? Ustedes lo que tienen que tener, es por un lado la N y por otro lado tienen que tener la tasa de interés. Tasa que no la tienen, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí? Que van a calcular, ¿sí? Es la tasa de interés, ¿sí?
cómo la van a calcular? ¿Sí? Con este razonamiento, ¿sí?, que uno hace de la lógica del interés compuesto, ¿sí? En el interés compuesto no solamente es el capital inicial el que genera interés, sino también el que genera interés son los intereses. Entonces, si yo tengo el interés entre 7 y 8 y el interés entre 6 y 7, el interés entre 6 y 7 lo tengo que capitalizar por 1 más i a la n, ahora vemos cuánto es la n, para obtener el interés entre 7 y 8. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Digo, ¿cuál es el plazo en realidad, ¿sí?, que vamos a calcular acá? Entre 7 y 8 y 6 y 7, el periodo que hay es un periodo, ¿sí? ¿Y ustedes cómo calculan o cómo se dan cuenta de esto? Toman los primeros dos valores, ¿sí?, acá 7 y 6, y hacen la diferencia. 7 menos 6 es 1. Entonces, el interés que ustedes ganan entre 7 y 8 es en un periodo posterior al que ustedes ganaron entre 6 y 7. Entonces, ustedes teniendo esta relación, ¿sí?, ahora después vamos a esta otra, pero teniendo esta, ustedes pueden despejar, ¿sí?, la tasa de interés, que es lo primero que ustedes necesitan, porque yo necesito la tasa y el monto, necesito estas dos situaciones. Entonces, el interés entre 7 y 8, dijimos que es igual al interés entre 6 y 7 por 1 más i, en este caso a la 1. Los 20.000 pasan dividiendo, el 1 pasa restando y tienen una tasa de interés del 10%. ¿Sí? Esa es la tasa de interés que ustedes necesitan. Primer relación. ¿Sí? La segunda relación viene acá. El monto que ustedes obtienen en un periodo cualquiera siempre es el monto del periodo anterior más los intereses que ustedes ganaron durante ese periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense entre 0 y 1, ¿sí? Si yo en 0 tengo 100 y en 1 tengo 110, 110, que es lo que tengo en 1, son los 100 del periodo 0 más los 10 del interés que yo gané. Y eso se replica para todo el resto de los periodos, ¿sí? Por lo tanto, el monto en 7, yo puedo decir que es igual al monto en 6 más los intereses que gané entre 6 y 7. ¿Por qué digo esto? Porque lo que digo ahora es, si yo necesito el capital inicial, ¿sí? Ese es el que yo necesito. Si yo digo que el monto en 7 es igual al monto en 6 más los intereses entre 6 y 7, ¿cuál es la fórmula del monto en 7? Capital inicial por 1 más i a la séptima. ¿Cuál es la fórmula del monto en 6? Capital inicial por 1 más i a la sexta. Y a eso le sumo los 20.000, que es el interés entre 6 y 7. Reemplazan lo que tienen como numérico, ¿sí? Capital inicial no lo sé, esto es 1.10 a la séptima, es igual a capital inicial por 1.10 a la sexta más 20.000. Hacen los cálculos, tienen 1,94 C sub 0 es igual a 1.77 C sub 0 más 20.000. Juntan de un lado los C sub ceros, dejan lo numérico del otro lado y tienen que 0,1771 C sub 0 es igual a 20.000. Despejan el C sub 0 y llegan que el capital inicial es 112.894. ¿Se entendió esto? Este es mucho más complicado, ¿sí? Porque tiene dos relaciones que ustedes lo tienen que pensar en función de la teoría del interés compuesto, que los intereses de un periodo posterior son los intereses del periodo anterior por 1 más i elevado al periodo que fuera, y que el monto de un periodo posterior siempre es el monto del periodo anterior más los intereses que ustedes ganan, ¿sí?
Fíjense acá que hay como un supuesto que supongamos que los intereses no son de periodos consecutivos, ¿sí? Porque acá les dieron entre 6 y 7 y 7 y 8. Y acá nos dan entre 6 y 7 y 9 y 10. Entonces, los 20.000 son los intereses del periodo 6, los 35.000 son los intereses del periodo 9, y ustedes hacen la reglita que dijimos. Entonces, el interés de entre 9 y 10 es el interés entre 6 y 7 por 1 más i, y acá este 3 es la diferencia entre 9 y 6, ¿sí? Acá tienen otro, ¿sí? El interés entre 2 y 3 son 100.000, entre 14 y 15 son 650.000. Entonces, para calcular la I, dicen el interés entre 14 y 15, marcan acá de vuelta el periodo inicial de cada uno de los intereses, y entonces el interés entre 14 y 15 es el interés entre 2 y 3 por 1 más i elevado a la 12, donde este 12 surge de ser 14 menos 2, que son los valores que ustedes calcularon, que tenían como datos, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Sí, lo estaba procesando, pero... No, sí, este lo tienen que procesar, no es tan fácil, ¿sí? Por eso se los explico, y después ustedes vuelvan a este ejercicio y lean las explicaciones de vuelta, o igual tienen la clase grabada que después se las manda el compañero con la explicación que yo les di ahora, y de vuelta leyendo todo esto para poder procesarlo. Y este es uno de los más complicados que hay, ¿sí? Profe, ¿de este estilo se suele tomar en los parciales o no? Hasta ahora nunca lo tomé, ¿sí? Pero lo importante es que lo entiendan, ¿sí? Si ustedes lo entienden, ¿sí? Y si no lo entienden, es decir, si ustedes ahora tienen una semana para procesarlo y no lo entienden, lo vuelvo a explicar. Si la idea es que lo puedan entender. Todavía no lo tomé. Está, sí, está bien. Sí, pero, gracias. No, por favor. Sí. Vamos al 8. Dice: un capital de 1.000 pesos es colocado durante 5 meses a cierta tasa de interés mensual. Se desea saber los intereses ganados durante el cuarto mes. Se sabe que si la operación hubiese sido concertada a la misma tasa, pero bajo un régimen de interés simple, el monto retirado al cabo de los 5 meses hubiese sido 1.300. Acá también, ¿sí? Para pensar el razonamiento que hacemos. Dice, un capital, primero reconocemos los datos, ¿sí? Un capital de 1.000. Perfecto, este es el capital de 1.000, colocado durante 5 meses, a una tasa de interés que no sé cuál es, ¿sí? Y lo que me piden es que calcule los intereses entre el periodo 3 y el periodo 4. ¿Sí? Que es al cuarto mes. Siempre cuando nos dice durante el cuarto mes, es cuando yo termino el 3 y empieza el cuarto, ahí empieza el cuarto hasta que termina. ¿Sí? Entonces, si les dice durante el cuarto mes, es entre 3 y 4. ¿Sí? Y lo que me dicen, ¿sí? Que el monto, ¿sí? A interés simple, si yo hubiese invertido 1.000 a una tasa de 5 meses, hubiese obtenido un monto de 1.300, pero interés simple, ¿sí? A mí lo que me piden es los intereses, ¿sí? Pero para los intereses yo necesito, ¿sí? Necesito la tasa de interés, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto que está acá, lo vamos a poner después, ¿sí? Porque lo primero que necesitamos calcular, ¿sí? Es la tasa de interés, ¿sí? Para calcular la tasa de interés la voy a despejar del monto de interés simple. Me dice, mira, si vos hubieses depositado los 1.000 a 5 meses durante interés simple, hubieses obtenido 1.300. Entonces, uso la fórmula, ¿sí? Acá uso la fórmula de I de interés simple
a tasa fija. ¿Sí? Esto es monto dividido capital inicial menos 1, todo sobre n, les da una tasa del 6% mensual. ¿Sí? Esa es la tasa que ustedes tienen, ¿sí? Que la van a usar. Ahora, el interés en un periodo, ¿se acuerdan que yo lo que hacía era, cuando habíamos hecho toda la tablita, el interés de un periodo es lo que yo dejo del periodo anterior, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el interés durante el periodo 4, es el monto del periodo 3 y a eso lo multiplico por la tasa de interés, ¿sí? Porque ustedes los intereses de un periodo, como ganan intereses sobre el capital inicial, pero también sobre los intereses de los periodos anteriores, si ustedes están en 4, los intereses de los periodos anteriores es hasta 3. Entonces, el interés entre 3 y 4 es el monto en 3 por la tasa de interés, ¿sí? Y el monto en 3, ¿cuánto es? Es capital inicial por 1 más i al cubo y a eso lo multiplican por i, ¿sí? Entonces, reemplazan numéricamente, dicen 1000 por 1.06 al cubo, eso sería el monto en 3, y a eso lo multiplican por la tasa, 0,06. Y ahí obtienen un interés de 71,46. ¿Sí? La otra relación que tienen que tener en cuenta, cuando ustedes calculan un interés de un periodo, es igual al monto del periodo anterior por la tasa de interés. ¿Sí? Que es lo que hicimos acá. Por eso acá les marco el 4 en negrita y el 3 en negrita, ¿sí? Porque el interés en 4 es el monto del periodo anterior por la tasa de interés. ¿Se entiende? Sí. Bárbaro. Excelente. Entonces ya también lo tenemos resuelto. Muy bien. Vamos al 9. Dice, un comerciante tiene los siguientes compromisos bancarios. 3 documentos de 1.500, 2.000 y 3.500 con vencimiento dentro de un mes, 2 meses y 4 meses, respectivamente. Debido a dificultades financieras, propone al banco consolidar esa deuda en un único documento dentro de 12 meses. Determinar su importe sabiendo que la tasa de interés es del 10% mensual. Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí? Es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo un documento de 1.500 que tengo que pagar en el momento 1 y que por problemas financieros lo voy a pagar en el momento 12. El banco acepta que lo pague en el momento 12, pero me cobra intereses. Me cobra intereses por el periodo que hay entre 1 y 12, que son 11 periodos, ¿sí? Eso con el primer documento, ¿sí? Después que tengo un documento, ¿sí? De 2.000 que tengo que pagar en el momento 2 y que por problemas financieros lo voy a pagar en el momento 12. Entonces el banco lo acepta, pero me cobra los intereses que hay entre 2 y 12, que son 10 periodos. Y finalmente lo que tienen es un documento de 3.500 que lo tengo que pagar en el momento 4, que el banco acepta que se lo pague en el momento 12, pero que me cobra
los intereses que hay entre el periodo 4 y el periodo 12, que son 8 periodos. Entonces, lo que pide el ejercicio es calcular cada uno de esos valores al momento 12 y luego sumarlos. Lo puedo hacer porque están valuados al mismo momento para determinar el importe de la cancelación de la deuda. ¿Se entiende lo que hacemos, el razonamiento? Bien. Sí, Sí, profe. sí. Entonces, si cada uno lo tengo que llevar al momento 12, este es 1500 por 1 más i, porque los 1500 están en el momento 1 y ustedes van al momento 12, por lo tanto, están yendo a futuro y es lo que calcular es el valor del monto, pero lo elevan a la 11, ¿sí? Porque entre 1 y 12 hay 11 periodos. Con los 2000 hacen lo mismo, pero lo elevan a la 10, y con los 3500 hacen lo mismo, pero lo elevan a la 8. Y el importe que ustedes van a cancelar es de 16.969,72. Y acá siempre esto, que lo tienen que tener presente para toda la materia, pero acá se los vuelvo a marcar, es que ustedes igualan, suman y restan valores en el mismo momento. Y entonces, esto lo tengo en 12, esto lo llevaron a 12, porque 11 periodos respecto de 1 están en 12, esto también están en 12, porque 10 periodos respecto de 2 están en 12, y esto también están en 12, porque 8 periodos respecto de 4 están en 12. Pudieron sumar los 3 valores, y lo que ustedes van a hacer entonces es hacer van a cancelar un solo importe de 16.969,72. ¿Sí? Profe, Sí, ¿después una consulta? sí. Ahí los 1500 suponemos que ya tienen interés, ¿no? Los 1500 van a tener el interés entre 1 y 12. Pero por eso ya tenían un interés, por eso es entre 1 y 2. Sí, cuando yo dije en 1, sí, ya había tenido un interés respecto de 0, pero no nos importa eso, porque no nos dicen cuánto tenía la deuda en 0, pero dice, bueno, en 1 me tenés que pagar 1500. Sí, ahí había un interés ya en el documento. Cuando firmó el documento por 1500, como en vez de pagarlo en efectivo, lo paga un mes, ahí el banco le cobró un interés. Sí. Si no, ya haría todo por 12 directamente, si arranca Claro. de 0. Claro, pero como no arranca de 0, te dice esto está en 1, esto está en 2 y esto está en 4, por eso son esos valores y ya tenían un interés previo, sí. Perfecto. Bárbaro. ¿Se entendió entonces lo que hicimos? Sí, se entendió. Ahora lo que dice es, continuando el problema anterior, dice, supongan que el banco no acepta la propuesta y le exige que efectúe un pago a los 6 meses. ¿Sí? Y a los 12 meses abone un importe igual a la suma de los 3 documentos adeudados. ¿Qué importe debe pagar a los 6 meses? Entonces, acá lo que me dicen es, no me vas a pagar 16.000 al momento 12. Al momento 12 vos me vas a pagar la suma de los 3 documentos, que da 7.000, ¿sí? Porque ustedes tenían un documento, recuerden, de 1.500, otro de 2.000 y otro de 3.500. Entonces, el total a pagar son 7.000 en el momento 12. Eso va a ser igual a la deuda original en el momento 1, que son los 1.500 en el momento 1, los 2.000 en el momento 2 y los 3.000 en el momento 4, menos el pago, porque ustedes cuando pagan cancelan deuda, al momento 6. Y entonces, de vuelta, como ustedes tienen que sumar, restar e igualar cosas que están en el mismo momento, dicen, los 7.000, ¿dónde los tengo? En el momento 12. Yo los 7.000 los voy a pagar en el momento 12. Como los 1.500 los tengo en el momento 1, para llevarlos al momento 12 lo elevo a la 11.
A eso voy a sumarle los 2.000 que tengo en el momento 2, pero elevado a la 10, los llevo al momento 12. Los 3.500 que los tengo en el momento 4, elevando el 1.10 a la 8, los llevo al momento 12. Entonces, ahora, esto lo tengo en el momento 12. Todo esto lo tengo en el momento 12. Y el pago, como acá es un pago, acá resta, porque siempre tienen que tener presente que el pago cancela deuda. Entonces, el pago, que no saben cuánto es, que lo tienen en el momento 6, también lo tienen que llevar al 12. Porque ustedes acá están sumando y restando cosas al mismo momento. Esto lo tienen todo en 12, porque lo sumaron. Esto lo tienen en 6, por lo tanto, de 6 a 12 son 6 periodos, y que también les sirve para igualar esto, que lo tienen en 12. Entonces, ese es todo el planteo que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, la incógnita justamente es el pago. ¿Sí? Entonces, El 1.10, perdón, es un sí, dato del la problema tasa. anterior. Sí, la tasa, porque te acordás que la tasa era de acá del 10% y siempre nos decían, continuando con el problema anterior, así que tomábamos los datos Sí, del sí. problema. Por Sí, eso, como no lo veían en el expuesto en... claro, sí. Acá como les marco esto para que lo tengan cuando lo vuelvan a leer por ahí. Sí, es lo que vos decís. Y bueno, entonces resuelvo todo lo numérico, ¿sí? Esto me queda como incógnita, entonces lo que hago, la incógnita que está restando pasa sumando, los 7.000 pasan restando acá, y lo que tenemos es, cuando resolvemos esto numéricamente, nada, después el 1,77, que es este 1.10 a la sexta, que está multiplicando, pasa dividiendo, y el pago que van a tener que hacer a los 6 periodos, al momento 6, es de 5.627. Profe, ¿y ahí qué son los 5.000 de los 6 meses y los 7.000 a los 12? Claro, vos pagás 5.600 a los 6 meses y 7.000 a los 12 y cancelás lo mismo que si hubieses cancelado si pagabas 1.500 al mes, 2.000 a los 2 meses, 3.500 a los 4 meses. Paga Sí. muchísimo menos en este ejercicio que en el segundo. Que en este. Claro. Claro, bueno, pero es igual, ojo, financieramente es igual, porque vos, es decir, no es igual en cuanto a la erogación, pero ¿por qué? Porque acá el banco te cobra más, porque a vos te da más tiempo para pagar. Entonces vos no pagás nada antes. Te dice, mirá, pagame todo al año. Mientras que acá lo que te dice es, no, mirá, me pagas 7.000 o si me pagas 7.000 dentro de un año y me pagás algo antes. Si vos lo comparás a nivel de plata, sí, esto es menos, porque vos acá pagaste 12.000. Pero ojo, financieramente, que es lo que a nosotros, 12.000 respecto a 16.000. Pero financieramente, que es lo que a nosotros nos interesa, es equivalente. Es lo mismo, lo que te quiero decir es que financieramente es lo mismo pagar 16.000 dentro de un año o pagar 7.000 dentro de un año y 5.600 dentro de 6 meses, y eso a su vez es lo mismo que pagar 1.500 en un mes, 2.000 en 2 meses y 3.500 dentro de 4 meses. Las tres situaciones financieramente es lo mismo. Lo que pasa es que en esta última necesitas tener más plata en el corto plazo. ¿Sí? Sí, a simple vista pareciera como que este plan cerraría mejor. Depende, hay un tema de liquidez de la persona, pero financieramente los tres son iguales. Digo como la cajita mental, ¿no? Claro, por eso en la caja de lo que te sale de la plata, del bolsillo de la plata, lo mejor es pagar, como te decían, los 1.500 a un mes, los 2.000 a los 2 meses y 3.500 a los 4 meses, porque ahí lo que a vos te sale de plata nominal son 7.000, ¿sí? Claro. Pero eso, ¿cuál es la desventaja de eso? Que tenés que tener la liquidez. Entonces, si vos no tenés la liquidez, vas a pagar a nivel de plata más, pero financieramente son equivalentes. Claro. Esa es la idea nuestra. Por eso siempre
yo entiendo que uno lo que dice, bueno, es lo mismo que, por ejemplo, lo que uno hace en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana, en general, si uno tiene efectivo y no paga con tarjeta en cuotas, porque con tarjetas en cuotas nos cobran interés. Entonces, uno que dice, pago en efectivo, ¿sí? Porque voy a pagar menos a nivel de plata que si pago con cuotas con interés. Pero financieramente es lo mismo. Porque lo que te dicen es, es decir, vos vas a pagar más plata a nivel de plata porque no tenías el dinero hoy. Pero es lo mismo pagar hoy menos que pagar dentro de un año más, financieramente. No a nivel de plata que sale, pero financieramente, que es lo que nosotros analizamos, es lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, si les parece, porque el resto son un poco más largos y no vamos a llegar. Si les parece, los que nos quedan, si igual vimos bastante, si tienen bastante para procesar, porque ya hay más ejercicios que son un poco más complejos, ¿sí? Yo ahora les mando el archivo, como siempre, con los agregados que hicimos, ¿sí? Y nos va a quedar para la clase del lunes, que va a ser la última clase práctica de interés compuesto, el ejercicio 11, 12, y bueno, los que siguen acá, que es 11, 12, 22, ¿sí? El 21 no se hace tampoco, ¿sí? Nos quedan 3 ejercicios, pero bueno, tienen su complejidad. Hay uno que es bastante más complejo de los que vimos, así que nos va a llevar bastante tiempo porque tenemos que aplicar propiedades, algunas propiedades que son un poco más complejas, ¿sí? Así que si les parece, cortamos acá y seguimos el lunes que viene. ¿Sí? Profe, la fecha del parcial es 27 de octubre, ¿no? Sí, 27. Todavía tenemos un montón de tiempo para la no, fecha. me asusté cuando dijiste la última clase antes. No, la última clase de interés compuesto. Vamos a empezar después con el último tema del parcial, que es descuento. Bárbaro, ¿sí? Dale, Pero, gracias. Así que hacemos así. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer. De esto no, pero con el tema de las habilitaciones que se hizo el gobierno, ¿sabe si hay alguna conversación de clases presenciales? No nos llegó nada. La verdad que no nos llegó nada. Tampoco se venía hablando antes de esto, tampoco. No, yo lo que les puedo contar, mi experiencia personal laboral, que yo ya empecé, es decir, la laboral, yo doy clases en la universidad y además y trabajo en un reasegurador. En la compañía de reaseguro, yo esta semana empecé ya a trabajar, martes y viernes presencial. Y a raíz de las aperturas y demás, le pregunté a la gente de recursos humanos